Viajar a Marte no es ciencia ficción. De hecho, ya existe un plan real para hacerlo. Pero hay un problema. Más del 90% de las personas que intentaran este viaje morirían en el intento. Entonces, ¿cómo planea la humanidad llegar al planeta rojo y sobrevivir a lo que nos espera allí arriba? En este video te voy a enseñar cómo será el viaje a Marte paso a paso, desde el despegue atronador hasta el momento en que una bota humana toque ese suelo rojo por primera vez. Vas a entender por qué este desafío es tan brutalmente difícil, qué tecnología revolucionaria estamos construyendo para enfrentarlo, los peligros invisibles que acechan en cada fase y por qué aterrizar en Marte no resuelve nada, sino que marca el inicio de la verdadera batalla por sobrevivir. Porque Marte no es un destino de vacaciones. Es un planeta que fue diseñado por la naturaleza para rechazar toda forma de vida humana. Marte no está lejos. Está extremadamente lejos para un ser humano. Cuando la Tierra y Marte se alinean en la posición perfecta, llamada ventana de lanzamiento, que ocurre cada 26 meses, la distancia se reduce a unos 55 millones de kilómetros. Suena como un número manejable en teoría, pero en la práctica es un abismo. Un mensaje de radio, viajando a la velocidad de la luz, demora entre 4 y 24 minutos en ir y volver, dependiendo de la posición de los planetas. Eso significa que no hay comunicación en tiempo real. Si algo sale mal, estás completamente solo. Y el tiempo de viaje agrava todo. 6 a 9 meses en una nave espacial rumbo a Marte. Imagina eso, 180 a 270 días sin pisar suelo firme, sin sentir viento en la cara, sin un horizonte que no sea el vacío infinito. No hay escapatoria rápida. No hay vuelta atrás fácil. Una vez que despegas, estás comprometido con el trayecto entero. Y aquí viene lo más loco. Durante ese tiempo, la nave tiene que ser un mundo autosuficiente. Oxígeno, agua, comida, energía, todo reciclado en un ciclo cerrado donde un solo fallo puede desencadenar una cadena de desastres. Pero espera, porque la distancia y el tiempo son solo el comienzo. La radiación es el asesino silencioso que nadie menciona lo suficiente. En la Tierra, nuestra atmósfera y campo magnético nos protegen de las partículas solares y cósmicas que bombardean el espacio. En el viaje a Marte, esa protección desaparece por completo. Los astronautas quedarían expuestos a dosis letales a largo plazo. Estamos hablando de rayos gamma, protones de alta energía y partículas galácticas que penetran la piel, dañan el ADN, aumentan el riesgo de cáncer en un factor de 10 y afectan el cerebro, causando problemas cognitivos como pérdida de memoria y toma de decisiones errática. Pero aquí viene lo que nadie te cuenta. Incluso con escudos, el riesgo persiste porque no hemos resuelto del todo cómo bloquearlo sin añadir toneladas de peso a la nave. Y luego está el aislamiento, que destroza mentes. 6 meses en un espacio del tamaño de un apartamento con 3 o 4 personas más, sin privacidad real, sin contacto físico normal, sin sonidos de la naturaleza. Estudios de la NASA con simulaciones en la Tierra muestran que el estrés acumulado lleva a irritabilidad, depresión y conflictos. Un experimento ruso de 520 días en una nave simulada terminó con peleas constantes y agotamiento mental. El verdadero peligro no es solo el vacío exterior. Es el vacío que se crea adentro cuando tu mente empieza a cuestionar si valió la pena dejar todo atrás. Por eso el plan real no es solo un cohete más grande. Es un rediseño total de lo que significa viajar al espacio profundo. La clave está en naves como Starship de SpaceX, diseñada para B masiva, reutilizable y capaz de llevar 100 toneladas de carga. Pero no despega sola. El proceso empieza con lanzamientos múltiples desde la Tierra para poner en órbita depósitos de fuel. Luego, en el espacio, la nave se acopla a esos tanques y se recarga con metano líquido producido en órbita. ¿Por qué metano? Porque se puede fabricar en Marte mismo, usando el dióxido de carbono de la atmósfera y hielo subterráneo. Es un ciclo cerrado. Vas a Marte, produces combustible allí para volver. El despegue es puro espectáculo controlado. Imagina 33 motores Raptor encendidos simultáneamente, generando 7.500 toneladas de empuje. La nave rompe la atmósfera en minutos, alcanza órbita y espera la ventana perfecta. Pero aquí hay un detalle brutal. Para ahorrar combustible, la trayectoria no es recta. Es una curva llamada órbita de Hohmann, donde la nave acelera lo justo para escapar de la gravedad terrestre y luego usa la del Sol para girar hacia Marte. Todo calculado al milímetro,
porque un error de velocidad de 1 metro por segundo significa desviarte millones de kilómetros. Una vez en ruta, la fase 2 del viaje convierte la nave en una fortaleza viviente. Sistemas de soporte vital reciclan el 98% del agua y oxígeno. Comida deshidratada, cultivos hidropónicos en módulos pequeños y suplementos nutricionales mantienen el cuerpo. Energía solar con paneles gigantes, respaldada por baterías y posiblemente reactores nucleares compactos. Pero el mantenimiento es constante. Filtros que se saturan, válvulas que fallan, software que detecta micrometeoritos. Y la tripulación rota turnos. Uno duerme, otro vigila, otro ejerce para contrarrestar la atrofia muscular del 1% diario en microgravedad. Pero espera, porque esta es la parte donde la tensión sube de verdad. Durante el viaje surgen problemas que no ves en películas. La radiación no solo daña el cuerpo, altera la electrónica. Tormentas solares pueden freír sensores en horas. La comida escasea si un cultivo falla. El aburrimiento lleva a errores. Un astronauta distraído olvida un procedimiento y todo colapsa. Y lo peor, correcciones de rumbo. La nave no va recta perfecta. Pequeños ajustes con propulsores cada pocos días, porque la gravedad solar tira sutilmente. Un cálculo mal hecho y llegas a Marte con miles de kilómetros de error. Y aquí entra la parte psicológica, que es donde la mayoría rompe. Imagina despertar cada día viendo las mismas paredes metálicas, escuchando el zumbido constante de ventiladores, comiendo pasta rehidratada por 9ª vez esa semana. No hay ventanas reales, solo pantallas con vistas simuladas de la Tierra que se aleja. El aislamiento extremo genera lo que los psicólogos llaman fatiga de vigilancia. Tu cerebro se apaga por monotonía. Estudios de la Estación Espacial Internacional muestran que después de 3 meses, la concentración baja un 20%. En Marte, con 6 meses es peor. La convivencia destroza más. 4 personas en 100 metros cúbicos. Discusiones por ruido, por turnos de ducha, por quién come el último paquete de proteína. La NASA entrena con simulaciones donde confinan voluntarios un año. Resultado, el 70% reporta estrés crónico. Estrés que nubla juicios. Un capitán irritado da orden equivocada. Un ingeniero deprimido pasa por alto una alarma. Y sin comunicación en tiempo real con la Tierra, 20 minutos de delay, depende solo de tu equipo. El verdadero asesino no es el espacio. Es la mente humana traicionándose a sí misma. Pero supongamos que sobrevives el viaje. Ahora viene la fase 3, la llegada. Aterrizar en Marte es como frenar un autobús lanzado a 20.000 km por hora en una atmósfera 1% tan densa como la nuestra. Demasiado delgada para paracaídas normales, demasiado gruesa para aerodinámica pura. La solución, propulsores supersónicos. Retrocohetes que encienden a 10 km de altura, frenando la nave de 6 km por segundo a cero en 7 minutos. Un error de 100 metros y estrellas contra una duna o cráter. El primer contacto con Marte es caos controlado. Polvo rojo alzándose en cámara lenta por la baja gravedad, 1/3 de la terrestre. La nave tiembla, sensores confirman sellos intactos. Primer paso humano. Solo un desierto frío a menos 60 grados, cielo rosado opaco, horizonte curvo strange. Gravedad ligera hace que cada movimiento sea etéreo, pero los músculos atrofiados fail. Caminas como borracho las primeras horas. Llegar a Marte no es el final del viaje. Es el comienzo del verdadero problema. La superficie es un infierno disfrazado de desierto. Temperaturas de menos 140 a 20 grados. Tormentas globales de polvo que bloquean el sol por meses. Suelo tóxico con percloratos que matan bacterias. 5 veces peor que en la ISS porque no hay magnetosfera. Aire 95% C. O2, presión 1% de la Tierra. Un pinchazo en el traje y mueres asfixiado en segundos. Sobrevivir exige ingenio brutal. Hábitats inflables enterrados bajo regolito para escudo. Paneles solares cubiertos de polvo que pierden 40% eficiencia. Reactores nucleares de kilovatios para energía constante. Agua de hielo polar o acuíferos subterráneos purificada con electrólisis. Oxígeno del CO2 atmosférico vía proceso MOXIE, probado en Perseverance. Comida. Papas en invernaderos, insectos cultivados, impresoras 3D de carne sintética. Todo en domos presurizados donde un fallo de presión significa evacuación caótica.
y la salud colapsa lento. Baja gravedad debilita huesos 1. 5% mensual. Corazón se encoge. Visión se degrada por fluido craneal acumulado. Sueño alterado por día marciano de 24. Psicología. Ver un sol pequeño, cielo alienígena, genera disforia. Contacto tierra limitado a 8 minutos delay promedio. Hogar es un punto azul diminuto en telescopio. Pero aquí viene lo más impactante. El plan para quedarse. No es visita turística. Robots construyen antes. Impresoras 3D escupen ladrillos de regolito. Túneles lavados con magma antiguo. Cúpulas de lava endurecida. Combustible marciano para starships de regreso, producidas localmente. Economía inicial. Oxígeno, agua, metano exportados. Humanos como mano de obra multiuso. ¿Por qué hacerlo? Marte prueba límites humanos. Si colonizamos allí, sobrevivimos extinción Tierra, asteroide, supervolcán, guerra nuclear. Multiplanetarios no perecemos en un solo fallo. Recursos, deuterio en hielo para fusión nuclear ilimitada. Metales raros en regolito. Helio 3 potencial para energía limpia. Pero el costo, trillones dólares, décadas, miles vidas en riesgo. La pregunta no es si llegaremos a Marte. La pregunta es si estamos preparados para vivir allí. Porque soñar es gratis. Construir requiere sangre, sudor y mentes que no se quiebren. Marte nos mirará impasible mientras fallamos 1000 veces. Pero cada falla nos acerca. Cada cohete que explota enseña. Cada simulación que rompe mentes prepara. Tal vez Marte no sea para débiles. Es para quienes aceptan que grandeza nace de sufrimiento controlado. Vamos porque debemos. Porque estancados morimos como especie. Hacia el rojo. Paso a paso. Sobreviviendo lo imposible.